los años 70, Odir Jáquez Ferreira no se cansó de celebrar goles, especialmente con la camiseta del Saprissa, aunque también jugó para Alajuelense y el Club Sport Herediano. En aquellos días de haber optado por la nacionalidad costarricense que luego obtuvo, Odir pudo haber representado a la selección nacional y posiblemente hubiese sido pieza clave en las eliminatorias hacia Alemania 74 y Argentina 78. Finalmente Odir incluso dirigió a Costa Rica en el arranque de la eliminatoria hacia México 86. Obtuvo la nacionalidad ya cuando estaba retirado del fútbol. El defensor Hernán Fernando Sosa, de nacionalidad uruguaya, desde que llegó a Liga Deportiva Alajuelense en 1987 mostró condiciones especiales. Él no optó por la nacionalidad costarricense, ni siquiera se la ofrecieron en aquel entonces. Sin embargo, perfectamente pudo haberse insertado en el proceso hacia Italia 90, compitiendo por un campo en la selección nacional con figuras de la talla de Roger Flores y Mauricio Montero, ese último compañero de él en Liga Deportiva Alajuelense. Del que sí se habló que se podía nacionalizar en algún momento fue del volante brasileño Cleber Ponce del Municipal Punta Arenas. Figura en aquel equipo chuchequero de los años 80. Por su calidad técnica e individual, el brasileño, muchos decían que podía optar por ser tico y hubiese jugado con Costa Rica posiblemente la eliminatoria de Italia 90. Otro que pudo haberse sumado al verano italiano. Sin embargo, en aquellos días simplemente eso quedó en rumores. De haber sido costarricense, Ponce hubiese tenido que competir posiblemente con Oscar Ramírez por un puesto en la selección mayor. También llegó a finales de los 80 a Donicilario, inicialmente para jugar con Herediano, después con Guanacasteca, pero fue en Saprissa donde reventó a finales de los años 80. De Adonis nunca se habló que tenía opciones de optar por la nacionalidad, pues había muchos jugadores en su puesto. Sin embargo, de haberlo hecho, hubiese competido con los delanteros que participaron en el proceso hacia Italia 90 y Estados Unidos 94. En aquel entonces, los delanteros de mayor calidad en el país eran Claudio Miguel Jara, su compañero en el Saprissa Evaristo Coronado, y con características diferentes, Leoni Flores. En los años 90, a mediados, llegó Josef Miso desde Europa, un eslovaco desconocido para todos. Su olfato goleador y su calidad para cobrar tiros libres lo convirtieron en figura en Liga Deportiva Alajuelense. De Miso sí se rumoró que tenía alguna opción de optar por la nacionalidad costarricense y competir por un campo en la selección mayor, pero de rumores no pasaron. De haberlo hecho, Miso hubiese competido con figuras de la talla de Pablo César Wanchope, Hernán Medford, Ronald Gómez y Rolando Fonseca, entre otros delanteros, en los procesos de Francia 98, Corea-Japón 2002 y por la vigencia de su carrera incluso para Alemania 2006. Pablo Alejandro Izaguirre llegó en 1999 y desde que se puso la camiseta de la liga mostró ser un jugador diferente. De Izaguirre también solamente rumores de aficionados especialmente manudos que lo querían ver con la camiseta de la selección mayor. Sin embargo, hubiese tenido el mismo inconveniente que tuvo en la liga, competir con Wilmer López, que normalmente era el titular, e Izaguirre era el revulsivo. Además, en su puesto también aparecían figuras de la talla de Walter Centeno y Jafet Soto. Izaguirre, al igual que la mayoría de los que salen en este video, se quedó viviendo en Costa Rica e hizo vida en el país. En el año 2003 llegó al Deportivo Saprissa José Carlos Cancela, con la mala fortuna de que meses después Saprissa fue adquirido por Jorge Vergara y tomó la decisión de no tener más futbolistas extranjeros. El uruguayo realmente era un jugador diferente. Sin embargo, de haber optado por la nacionalidad tica en el prime de su carrera, hubiese tenido que competir con las mismas figuras, Wilmer López y Walter Centeno. En el caso de Cancela, su primer periodo fue antes de la eliminatoria de Alemania 2006 y después llegó ya veterano, donde logró títulos con Liberia y el Club Sport Herediano, en los periodos que contemplaban la previa del Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Cancela no tuvo un paso por Costa Rica de manera continua, así que pocas veces se habló de la posibilidad de que se hiciera tico. Otro uruguayo que dejó huella fue Claudio Fabián Sicha, que llegó a Punta Arenas en 1999, luego pasó por la Liga y el Club Sport Cartaginés, donde tuvo su explosión en la campaña 2002-2003, marcando 41 goles en 44 partidos. Sin embargo, en aquellos días Costa Rica estaba plagado de buenos delanteros. Acababa de pasar el Mundial de Corea-Japón 2002, así que imaginemos que si Sicha hubiese sido tico, hubiese competido por un lugar para Alemania 2006, pero había mucha competencia enfrente. Básicamente los mismos que nombramos en el caso de Josef Miso. Y ya más recientemente, en el 2018, llegó el cubano Marcel Hernández, con una nacionalidad que no sugería tanta calidad futbolística como la que finalmente mostró desde que llegó al Club Sport Cartaginés. El hoy goleador histórico extranjero del fútbol nacional ya había representado a la selección de Cuba, así que es un caso diferente a todos ellos, pues hubiese sido imposible que se pusiera la camiseta de la selección nacional. Incluso enfrentó a Costa Rica en la Copa Oro del 2011. Sin embargo, no podíamos pasar de mencionarlo en este video por tratarse de un extranjero histórico en el fútbol nacional, que si no hubiese ya jugado con la selección cubana, tal vez alguien hubiese sugerido nacionalizarlo tico y hubiese tenido alguna posibilidad en los procesos de Qatar 2022 y en el actual proceso hacia el Mundial del 2026. Y por último, Mariano Néstor Torres,
posiblemente el mejor extranjero en la historia del Deportivo Saprissa. Desde que llegó en el año 2016, se convirtió en figura del equipo morado y de él sí se habló de la posibilidad de optar por la naturalización, algo que finalmente no se dio. Especialmente empezaron a crecer esos rumores en la difícil eliminatoria de Costa Rica hacia Qatar 2022, donde un jugador de las características de Mariano hubiese sido muy conveniente, especialmente como relevo de Bryan Ruiz. Finalmente eso solo quedó en expectativa y algunos rumores. Recordemos que en el pasado el brasileño Nilton Nóbrega, el también brasileño de nacimiento Alexandre Borges Guimaraes y el dominicano Víctor El Mambo Núñez, además del argentino Pablo Antonio Gavas, se optaron por la nacionalidad costarricense. Y en el caso de Guimaraes y Núñez, incluso participaron en campeonatos mundiales, en Italia 90 y Alemania 2006 respectivamente. La mayoría de jugadores que hemos visto en este video hicieron vida en Costa Rica y finalmente terminaron optando también por ser costarricenses, por elección o por naturalización.